La Primera Guerra Mundial. También denominada Gran Guerra, es el primer conflicto armado de la historia que ha involucrado a las principales potencias industriales y militares del mundo. Tuvo lugar entre 1914 y 1918 y enfrentó a las potencias centrales como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, contra las superpotencias el Imperio Ruso, Francia e Inglaterra. En una guerra con muchas bajas de ambos lados y con innovaciones tecnológicas que sumergirían a Europa en una gran destrucción. Pero situémonos momentos antes del estallido de la Gran Guerra. Hablamos de lo que llamaron los historiadores la paz armada. Después de la guerra franco-prusiana, ningún grave conflicto turbaba la paz en la Europa central y occidental. Sin embargo, se aglutinaban una serie de factores para que las potencias europeas iniciaran una vertiginosa carrera armamentística. En general, todas las potencias europeas competían en África, Asia y América debido al imperialismo colonial. Las tensiones o reticencias entre países provenían de distintos focos. Francia y Alemania se encontraban reñidas tras la guerra franco-prusiana, que se reflejaba en la pugna por los territorios de Alsacia y Lorena, un proselitismo pan-serbio en los Balcanes y el conflicto entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia por la hegemonía de los Balcanes, que siempre había sido un importante punto de conflicto por su diversidad, una mezcla de pueblos, lenguas, religiones, etc. El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso trataron de aumentar su influencia en los Balcanes, aprovechándose de la debilidad del Imperio Turco. A la vez existía una guerra económica entre el Reino Unido y Alemania, que se enfrentaban por el control comercial y marítimo. En la mayor parte de los países de la época, un gran sentimiento nacionalista se apoderaba de sus poblaciones, llevándolas a defender las tierras y la consideración del propio país como el más importante. Todo esto creó un ambiente belicista que obligó a las potencias a incrementar sus ejércitos y buscar alianzas para prevenir futuras agresiones. Además, casi todas las naciones europeas adoptaron el servicio militar obligatorio para así fomentar el sentimiento nacionalista. La presencia de las tensiones entre los estados, tanto para los conflictos internos y ambiciones imperiales, llevaron a asignar gran parte de los recursos de estos en la inversión de la industria de armamentos y el fomento del ejército. Esto dio lugar a un complejo sistema de alianzas en que las naciones estaban en conflictos sin estar en guerra. En Alemania existía una figura de gran importancia para la época. Apoderado del canciller de hierro, Otto von Bismarck retuvo el poder en Alemania y luego de su destitución, estas alianzas se reconfiguraron. Entre 1871 y 1890, las alianzas sucesivas entre el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, el Imperio de Rusia y luego el Reino de Italia, se realizaron con el objetivo de reducir la importancia de Francia en Europa, tratando de aislarla. El sistema de alianzas creado por Bismarck era frágil debido a las malas relaciones entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro, que competían por ciertos territorios en los Balcanes. Finalmente, el emperador alemán Guillermo II destituyó a Bismarck y puso fin a su sistema de alianzas. De 1890 a 1914 tenemos entonces una reconfiguración de alianzas. Rusia se separó de la alianza con Alemania y se unió a los principales rivales del Imperio Alemán, Reino Unido y Francia. Por su parte, Italia se mantendría en un principio fiel a Alemania, aunque con el comienzo de la guerra cambiaría de bando. De este modo, para 1914 los países beligerantes se encontraban enormemente preparados para la guerra. Cada país quiso demostrar todo el poder que tenía y volcaron todos sus esfuerzos en aplastar a sus rivales. Esto dio lugar al enfrentamiento más sangriento y devastador hasta la fecha. En este contexto de carrera armamentística y competencia entre países, se produjo el 28 de junio de 1914 el asesinato del archiduque Francisco Fernando.
heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo. Serbia fue acusado del asesinato y tras asegurarse el apoyo alemán, el Imperio declaró la guerra a Serbia. Con esta declaración comenzó a funcionar la red de alianzas hasta entonces creada. Rusia apoyó a Serbia y Alemania declaró la guerra a Rusia. Ante este hecho, el Reino Unido y Francia salieron a defender a su aliado y comenzó la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro exigió, con el apoyo del Imperio Alemán, investigar el crimen en territorio serbio, ya que consideraba que la organización paneslavista Mano Negra tenía conexión con los servicios secretos de ese país. El Imperio Austrohúngaro dio un ultimátum el 7 de julio a Serbia, la que con apoyo ruso no aceptó todas las condiciones impuestas, en particular la participación de policías austríacos en investigaciones en territorio serbio. Ante dicha negativa, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Acto seguido, el 29 de julio, Rusia ordenó la movilización general. En función de las alianzas militares, el 1 de agosto Alemania le declaró la guerra a Rusia al considerar la movilización como un acto de guerra contra Austria-Hungría. Ante esto, y en virtud de la alianza militar franco-rusa de 1894, Francia le declaró la guerra a Alemania el mismo día. En 1914 los europeos pensaban que la guerra sería corta, pero los generales que habían estudiado las guerras napoleónicas estaban equivocados en su enfoque inicial del enfrentamiento, basado en el uso masivo de la infantería. Respondiendo a la enorme eficacia de las armas, como fusiles, armas automáticas y artillería pesada, las fortificaciones fueron reforzadas. La caballería sería inútil como medio para romper cualquier frente. Al comienzo de la guerra, los dos bandos trataron de obtener una victoria rápida mediante ofensivas fulminantes. Pese a los éxitos o fracasos militares, para el otoño de 1914, los bloques se dieron cuenta de que era imposible vencer al enemigo en corto tiempo y la guerra entró en un periodo de estancamiento, conocido como guerra de posicionamientos o de trincheras. A lo largo de estas trincheras, que cada bando había cavado para refugiarse, los batallones vivían hacinados, sobreviviendo en pésimas condiciones sin posibilidad de vencer al enemigo. El frente occidental se estancó y la línea de trincheras se extendió desde el paso de Calais, Francia, hasta la frontera suiza. El frente este se extendía desde el Báltico hasta la frontera rumana. La guerra se extendió en el mar, cuando los países beligerantes se lanzaron al bloqueo del adversario con la intención de cortar los suministros. A fines de 1914, la flota británica inició un bloqueo en el Mar del Norte, llamado Bloqueo del Hambre, para evitar que Alemania recibiera provisiones para sus ejércitos. Los franceses agruparon sus tropas en la frontera con Alemania, entre Nancy y Belfort, divididas en 5 ejércitos. Simultáneamente, lanzaron un plan que resultó un fracaso debido a las armas automáticas que frenaron cualquier asalto y a un repliegue prematuro de las tropas hacia sus líneas. Semanas después, los alemanes estaban ubicados en el río Marne, donde chocaron con el cuerpo británico y el ejército francés, quienes frenaron el avance alemán. La derrota germana frustró el plan original y acabó con las expectativas de una confrontación breve, marcando el abandono definitivo de los planes anteriores a la guerra. En ese momento comenzó la carrera hacia el mar. Los dos ejércitos marcharon hacia el Mar del Norte. Ataques y contraataques se sucedieron. La contienda se desarrollaría en territorio francés y belga. Las tropas británicas no tardaron en intervenir en mayor número junto a los restos del ejército belga. Mientras tanto, Austria-Hungría fracasó en su intento de tomar Belgrado, la cual lograría después con ayuda alemana en agosto de 1915. Rusia invadió Prusia Oriental, pero los generales de los estados mayor prusianos, Hindenburg y Ludendorff, los batirían continuamente en Tannenberg, cerca de la localidad de Arnstein, en Prusia Oriental. En el curso de 1915, 2 nuevos países entraron en la guerra, Italia del lado de los aliados
y Bulgaria al lado de las potencias centrales, que con este apoyo derrotaban y ocupaban a Serbia. A comienzos de 1917, la guerra de desgaste comenzó a perturbar la resistencia moral de los pueblos. La escasez de víveres, el alto costo de los pocos productos y el sacrificio de tantas vidas jóvenes provocó gran intranquilidad en todos los países beligerantes. Las batallas eran verdaderas masacres y la vida en las trincheras se hacía tan insoportable que en varias tropas llegaron a registrarse motines. Desde el comienzo de la guerra, el Vaticano intentaría infructuosamente sondeos por la paz. El 4 de agosto de 1914, el ejército alemán abrió el frente occidental, invadiendo Bélgica y Luxemburgo, con un ataque a la ciudad de Lieja y luego obteniendo el control militar de las regiones industriales importantes del oeste de Francia, derrotando al ejército francés en la batalla de Lorena, la batalla de Charleroi el 21 de agosto y en la batalla de Maubeuge una semana más tarde. La fuerza del avance fue contenida drásticamente con la primera batalla del Marne en septiembre de 1914, en la cual se enfrentaron el cuerpo británico compuesto por 5 divisiones experimentadas y las tropas de reserva francesas contra los ejércitos alemanes. Los taxis y trenes de París ayudaron a trasladar a los efectivos ingleses al frente. El equilibrio de las fuerzas y las nuevas armas facilitaron la defensa frente al ataque e impusieron la estabilización del frente. Ambos contingentes se atrincheraron en una línea sinuosa de posiciones fortificadas que se extendía desde el mar del norte hasta la frontera suiza con Francia. Esta línea permaneció sin cambios sustanciales durante casi toda la guerra. Un asalto presentaba tal desventaja frente al adversario que los ataques aliados fueron infructuosos y Alemania pudo asistir a pesar de combatir en dos frentes. En estos ataques se recurrió a bombarderos masivos de artillería y al avance masivo de la infantería. Sin embargo, la combinación de las trincheras, los nidos de ametralladoras, el alambre de espino y la artillería infligían cuantiosas bajas a los atacantes y a los defensores en contraataque. Como resultado, no se conseguían avances significativos. Las condiciones sanitarias y humanas para los soldados eran muy crudas y las ventajas elevadísimas. En otoño de 1915, el general Joseph Joffre intentó una ofensiva con apoyo inglés, que concluyó en un gigantesco fracaso. Después de este éxito defensivo, a finales del año, el general von Falkenhayn, jefe de Estado Mayor, propuso al Kaiser su proyecto de atacar Verdún, plaza fuerte e impenetrable según la propaganda francesa, pero que estaba en posición delicada por no poseer un camino o vía férrea para su reavituallamiento. Al final, el frente casi no se modificó ni en Verdún ni en el Somme, pese a los centenares de miles de bajas. En un esfuerzo por romper este callejón sin salida, este frente presenció la introducción de nuevas tecnologías militares, incluyendo el gas venenoso y los tanques, pero solo tras la adopción de mejoras tácticas se recuperó cierto grado de movilidad. En el frente oriental, la estrategia de guerra alemana funcionó contra Rusia. Los ejércitos rusos eran enormes, 8 millones de hombres en 1914, pero la verdad era nefasta. El ejército zarista estaba compuesto principalmente por campesinos sin ninguna formación militar, mal armados y equipados. En suma, no estaba preparado para enfrentarse a los disciplinados germanos. El mando ruso era también mediocre. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Tannenberg, en Prusia Oriental, del 26 al 30 de agosto de 1914, y después en la batalla de los lagos Masurianos, del 6 al 15 de septiembre de 1914. Los rusos sufrieron flagrantes derrotas en los dos casos y fueron obligados a replegarse. Allí nació la leyenda del dúo formado por Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff, los comandantes germanos en esta exitosa campaña defensiva.
Si bien los principales esfuerzos de las potencias beligerantes se concentraron en los frentes occidental y oriental, la guerra se libró con mayor o menor intensidad en distintas partes del globo. A lo largo de esta se combatió en los Balcanes, en los Dardanelos, en el Medio Oriente, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en el Extremo Oriente, en las islas del Pacífico y en los distintos mares del mundo. En el frente báltico, siendo el lugar donde comenzó la conflagración mundial, en el frente de los Balcanes, se libraron una serie de campañas militares entre las potencias centrales, Austria, Hungría, Alemania y Bulgaria, por un lado, y los aliados Serbia, Montenegro, Rusia, Francia, Gran Bretaña y más tarde Rumania y Grecia. En este teatro de operaciones las guerras comenzó con la invasión austrohúngara a Serbia en 1914, que acabó con la conquista de Serbia y Montenegro a fines de 1915. Las fuerzas serbias fueron atacadas desde el norte y el este y se vieron obligadas a retirarse del país. Sin embargo, el ejército serbio se mantuvo operativo, aunque emplazado en Grecia. En el otoño de 1915, los aliados intentaron ir en ayuda de los serbios por medio de una expedición franco-británica que se estableció en el puerto de Salónica, en Grecia. El plan aliado consistía en socorrer a los serbios desde el sur, abriendo un frente en Macedonia. La expedición llegó demasiado tarde y en la insuficiencia de la fuerza para evitar la caída de Serbia, se vio complicada por la crisis política interna en Grecia. No obstante, se logró mantener estable el frente macedonio desde la costa albanesa al río Estrimón, en Bulgaria, hasta 1918. En 1916, la diplomacia aliada logró llevar a Rumania a la guerra contra las potencias centrales, pero esta decisión resultó desastrosa para los rumanos. Poco después de la declaración de guerra rumana, una ofensiva combinada entre los alemanes, austrohúngaros, búlgaros y turcos otomanos conquistó 2/3 del país en una rápida campaña que finalizó en diciembre de 1916. Sin embargo, los ejércitos ruso y rumano consiguieron estabilizar el frente y mantenerlo en Moldavia. En 1917, Grecia entró en la guerra del lado aliado y en septiembre de 1918 se produjo la gran ofensiva aliada de una fuerza multinacional acantonada en el norte de Grecia, que dio lugar a la capitulación de Bulgaria y a la liberación de Serbia. En el Medio Oriente, los aliados contaban con la debilidad de Turquía para abrir una vía directa y apoyar a sus aliados rusos en problemas. La campaña de los Dardanelos fue desatada por los ingleses, a sugerencia de Winston Churchill, para controlar el estrecho de los Dardanelos, lo que permitiría a Francia y al Imperio Británico revitalizar a Rusia, neutralizar Turquía y encerrar a los imperios centrales. El ambicioso proyecto comenzó con el despliegue de una imponente flota inglesa y el desembarco de tropas en Galípoli, pero los turcos se defendieron con una decisión inesperada. Los aliados no consiguieron penetrar por sorpresa en el Imperio Otomano y fracasaron en las sucesivas ofensivas. La operación fue un sangriento desastre, convirtiéndose en una de las batallas de trincheras. Para colmo, esta vez con el mar a espaldas de los aliados. En 1915, Italia se une a los aliados y ataca a Austria. Sin embargo, una larga serie de ofensivas sobre el río Isonzo fracasa. En 1917 son los austrohúngaros, reforzados por tropas alemanas, los que baten duramente a los italianos en Caporetto. Este desastre casi saca a Italia de la guerra, pero el frente se estabilizaba sobre el río Piave. En África, británicos y franceses atacaron desde todos los frentes a las colonias alemanas, rodeadas por sus posesiones. Las fuerzas germanas en Togolandia y Camerún se rindieron rápidamente a las tropas anglo-francesas, mientras que la colonia de África del Sudeste alemana fue invadida por el ejército sudafricano y ocupada totalmente en 1915. Solo la colonia de Tanganica resistió bajo dominio alemán hasta el final de la contienda. En el Extremo Oriente y el Pacífico, tras el estallido de la guerra, el Imperio japonés envió un ultimátum a Alemania, solicitándole la evacuación de Jiangsu, noreste de China. Alemania se negó a cumplirlo,
por lo que Japón entró en la guerra del lado de los aliados el 23 de agosto de 1914. Las tropas japonesas ocuparon las posesiones alemanas en las islas Carolinas y Marianas. En 1915, Japón presentó las 21 demandas a China que obligó a este país a no alquilar ni ceder ningún territorio a ningún país excepto a Japón. En 1919, China cedió los derechos comerciales de Mongolia Interior y Manchuria a Japón. Mientras tanto, en el Pacífico también hubo movimientos, aunque no batallas de importancia. Las tropas australianas estacionadas en Papúa ocuparon sin problemas la Nueva Guinea alemana, mientras que Japón y Nueva Zelanda dirigieron ataques contra las bases alemanas en las Islas Marianas. El puerto chino de Qingdao, principal base alemana en el extremo oriente, fue ocupada por los japoneses. Como resultado del acuerdo de paz de la Guerra Mundial, Japón recibió las islas del Pacífico que había ocupado. La guerra naval en la Primera Guerra Mundial se caracterizó por los esfuerzos de las potencias aliadas, especialmente Gran Bretaña, de imponer un bloqueo marítimo a los imperios centrales, utilizando sus grandes flotas navales, y por los esfuerzos de los imperios centrales de romper el bloqueo o establecer un bloqueo efectivo del Reino Unido y Francia. Los alemanes, que contaban con una importante flota de submarinos, intentaron imponer un bloqueo completo al Reino Unido y a Francia, interceptar el apoyo de sus colonias y romper las rutas de aprovisionamiento entre América y Europa. Toda la producción industrial de las potencias europeas quedó supeditada a la fabricación de armamentos y municiones. En tal sentido, las nuevas tecnologías surgidas a partir de la Segunda Revolución Industrial se pusieron al servicio de la maquinaria bélica y muchas actividades industriales lograron importantes progresos. Por ejemplo, la industria naval, la automotriz y la aviación. Desde 1914, la aviación comenzó a utilizarse en la guerra, tanto con fines de reconocimiento como de ataque. Por ejemplo, Alemania desarrolló grandes maquinarias valoradas llamadas zeppelines o dirigibles. Estos gigantescos aparatos cargados con gas de hidrógeno fueron utilizados para bombardear Londres. Hacia 1915, la industria aeronáutica proporcionó aviones más potentes, aerodinámicos y provistos de ametralladoras. El avance de la industria automotriz permitió a Gran Bretaña perfeccionar el carro de combate o tanque, y durante 1916 estos vehículos autopropulsados con cañones se abrieron paso derribando alambrados y penetrando en las trincheras. El auge de la industria química motivó que las potencias utilizaran esta tecnología como armamento. A pesar de haberse prohibido desde 1899, las armas químicas fueron utilizadas por ambos bandos. Así, cloro, gases lacrimógenos e irritantes y el mortal gas mostaza causaron fuertes bajas entre las tropas. Más tarde, se fabricaron máscaras protectoras que llegaron a atenuar el efecto tóxico de los gases. El desarrollo de la industria química no solo sirvió para matar. Por ejemplo, debido al bloqueo económico, los alemanes se ingeniaron para obtener productos artificiales. Así, en 1914 obtuvieron nitrógeno sintético, lo que les permitió el descubrimiento del caucho artificial. En materia de comunicaciones, la radio, el telégrafo y el teléfono se perfeccionaron, ya que eran elementos necesarios para la transmisión de mensajes entre los mandos militares. Si bien desde el siglo XVII los ingleses habían comenzado a experimentar con naves sumergibles, recién a fines del siglo XIX se diseñó un submarino verdaderamente operativo. Desde el punto de vista militar, los submarinos fueron utilizados por primera vez durante la Primera Guerra Mundial y fueron los alemanes quienes aprovecharon este recurso de manera intensiva. La acción de estos sumergibles, llamados U-Boot, se incrementó a partir de 1915, causando cuantiosos daños tanto a buques de guerra como a naves mercantes que circulaban por el Océano Atlántico. El gobierno alemán declaró la guerra submarina ilimitada, que ocasionó el hundimiento de naves neutrales e incluso de barcos de pasajeros.
Esto terminaría por desencadenar la intervención de Estados Unidos, ya que en mayo de 1915 un submarino alemán hundió el transatlántico británico Lusitania, que venía desde Nueva York. De las 1.198 personas que fallecieron, había más de 100 ciudadanos estadounidenses. Inmediatamente los países neutrales, incluyendo Estados Unidos, reclamaron a los alemanes la suspensión de la guerra submarina ilimitada. El Mar del Norte y el Canal de la Mancha fue el principal teatro de operaciones de la guerra en el mar. En él se encontraron la gran flota británica y la flota de alta mar alemana, protagonizando 3 grandes batallas. En agosto de 1914 se encontraron en la batalla de Heligoland, en enero de 1915 en la batalla de Banco Doher, ambas a favor de Gran Bretaña. A mediados de 1916 ambas flotas se encontraron en pleno frente a la península de Jutlandia. Los alemanes tenían como objetivo impedir el abastecimiento británico desde Noruega. La batalla comenzó el 31 de mayo y duró 80 minutos. Fue el mayor combate naval registrado durante la guerra. No hubo un total ganador, ya que la Royal Navy perdió más hombres y naves, pero los alemanes no pudieron romper el bloqueo y tuvieron más buques dañados. Además, la guerra en el mar se disputó en otros escenarios. En el Atlántico, la actividad alemana se caracterizó por la guerra submarina. En el Mediterráneo, las flotas aliadas británica, francesa e italiana se enfrentaron a la armada austrohúngara en el Adriático, siendo el mayor enfrentamiento la batalla del canal de Otranto en 1917 y a la armada otomana durante la campaña de los Dardanelos. En el Océano Pacífico se enfrentaron el escuadrón alemán del Lejano Oriente, comandado por el almirante Graf von Spee, contra el cuarto escuadrón de la Real Marina Británica, la Real Marina Australiana y algunas unidades de la Marina Imperial Rusa y de la Armada Francesa. En 1917, el Estado Mayor alemán tomó la decisión de aguantar a los aliados en el oeste y hundir de una vez a las desalentadoras tropas zaristas. Luego de la victoria táctica de los británicos en Arras, los franceses, tras el fracaso total de su ofensiva en la batalla de Chemin-des-Dames, no son capaces de lanzar ninguna otra ofensiva, limitándose a resistir. El 7 de junio los británicos lanzan una ofensiva en Flandes. Sin embargo, no consigue romper el frente. El conflicto se estanca y el desaliento cunde en la retaguardia. La población civil padece restricciones, sobre todo en Alemania, bloqueada por los aliados. En abril de 1917 los Estados Unidos le declararon la guerra a los imperios centrales, lo que le dio a la contienda el carácter mundial. No obstante, sus efectos no se sentirían sino hasta 1918. El hecho que motivó el ingreso de Estados Unidos a la guerra fue el hundimiento del Lusitania, donde viajaban 123 estadounidenses por parte de un submarino alemán. Este hecho provocó una viva reacción en los Estados Unidos, que se preparó para entrar oficialmente en la guerra al lado de los aliados. En febrero de 1917 en Rusia estalla la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II, quedando el país bajo el mando de Alexandro Kerensky, quien continuó en guerra contra Alemania. Sin embargo, en octubre estallaría la Revolución Bolchevique, que depuso al gobierno de Kerensky. Este clima de inestabilidad permitió a los alemanes avanzar considerablemente en Rusia. Los bolcheviques tomaron el control total y firmaron el armisticio con los imperios centrales en el mes de diciembre, después de la paz de Brest-Litovsk, negociada por León Trotsky en marzo de 1918. Para obtener esta paz consintieron enormes sacrificios económicos y territoriales.
Además, Alemania ocupó Polonia, Ucrania, Finlandia, los países bálticos y una parte de Bielorrusia. El Reich aprovechó esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental, intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Ese era su objetivo definitivo, ya que Austria, Hungría, Bulgaria y Turquía daban muestras de desaliento ante las mayores reservas financieras y de hombres de los aliados. Finalmente, el 17 de julio de 1918, el zar Nicolás II fue asesinado con toda su familia en Ekaterimburgo, ante el temor que el avance de la legión checoslovaca hacia la ciudad pudiera liberar al zar. La Revolución Rusa, en particular, luego del Tratado de Brest-Litovsk, dio paso a una guerra civil, la cual se extendió hasta 1923, provocada por el levantamiento de grupos anti-bolcheviques dentro y fuera de Rusia que se organizaron para actuar contra el nuevo régimen. Ya acercándonos hacia el fin de la guerra, reforzados por las tropas provenientes del frente este, los alemanes ponen todas sus fuerzas en su última ofensiva, nombrada por el general de infantería Erich Ludendorff como Kaiserslautern, en español el nombre clave Michel, a partir de marzo de 1918, sobre el río Somme, en Flandes y en Champagne. Esta comenzó el 21 de marzo y se extendió hasta el 5 de abril, aunque con el final de esta, los alemanes continuaron con una serie de 4 ofensivas hasta el 17 de julio. Pero, mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria. En la segunda batalla del Marne, los primeros tanques británicos entran en combate y la superioridad aérea aliada es evidente. Es el principio del fin para los imperios centrales. En los Balcanes, las tropas francesas atacan las líneas búlgaras en Macedonia. Después de pocos días de lucha, Bulgaria comprende que no puede hacerle frente y pide el armisticio. Turquía está al límite de sus fuerzas y no puede contener a los británicos, que han tomado ya Jerusalén y Bagdad y avanzan hacia Anatolia. Además, la derrota búlgara compromete a Constantinopla. Franceses y británicos ocupan el Oriente Próximo e Irak, y el Imperio Otomano también se rinde. El duelo entre italianos y austríacos está asimismo por resolverse. El general Díaz obedece la instancia de su gobierno que necesita de una victoria en el frente alpino para poder negociar. Los italianos derrotan a Austria-Hungría en Vittorio Veneto. Este hecho marcó el descalabro del ejército imperial y la monarquía de los Habsburgos se hunde, incapaz de oponer nada al avance aliado por los Balcanes. El Reich está en una situación desesperada. Se ha quedado sin aliados. Su población civil sufre draconianas restricciones. Su ejército está al límite, sin reservas y desmoralizado. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. En efecto, tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. El 8 de agosto, un ataque aliado cerca de Amiens tiene éxito y rompe el frente germano. Los aliados penetran en Bélgica. El alto mando pide al brazo político iniciar inmediatamente negociaciones de paz. Cunde la convicción de que la guerra está perdida. Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Los Hohenzollern tienen los días contados. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. El gobierno de la nueva República Alemana firma el armisticio de Rotendest el 11 de noviembre de 1918. La guerra termina con la victoria de los aliados. Este es el hermoso Palacio de Versalles. Aquí, el 28 de junio de 1919, se firmaría el famoso Tratado de Versalles. A comienzos de 1919, las potencias victoriosas se reunieron en París
para redactar el acuerdo que pondría fin a la Gran Guerra. En estas conferencias solo participaron los vencedores, no asistiendo los países vencidos ni Rusia. De esta forma, los acuerdos de paz, conocidos como la Paz de París, quedaron en manos de los cuatro grandes: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia. En estas conferencias, tras días de discusiones, se firmaron acuerdos con cada uno de los países vencidos, de los cuales el más importante fue el Tratado de Versalles. Este tratado responsabilizó a Alemania de la guerra y le impuso severas sanciones. Por ejemplo, perdió sus colonias en África y debió ceder territorios a Polonia y a Francia. Se la condenaba a pagar una indemnización por los gastos ocasionados durante el conflicto. Desde el punto de vista militar, debía reducir su ejército a un número no mayor a 100.000 efectivos. Así también reducía considerablemente su armamento, obligando a entregar los submarinos y parte de la flota mercante y de la fuerza aérea a las otras potencias. Por último, mucho de su producción también tenía que ser entregada a los vencedores de la guerra. Austria también se vio muy perjudicada por estos acuerdos de paz, ya que el tratado se firmó en Saint-Germain. Dividió al imperio en 4 estados: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. También limitó su ejército, la obligó a ceder algunos territorios a Italia y se le prohibió integrarse a Alemania. La Primera Guerra Mundial generó importantes efectos sociales. Muchos de los ciudadanos tuvieron que abandonar sus hogares, que fueron destruidos, y huir a otros países, lo que generó grandes migraciones. Se modificaron las tasas de natalidad, cayeron abruptamente por la muerte de millones de hombres jóvenes. El rol de la mujer también cambió, ya que tuvieron que reemplazar a los hombres en las oficinas y en las industrias. En estas líneas comenzaron a aumentar los derechos de la mujer, como el derecho a voto. La guerra precipitó la caída de las grandes monarquías y la aparición de nuevas corrientes ideológicas como el comunismo en Rusia. La cantidad de muertos ascendió entre los 15 y 17 millones de personas. El nivel de destrucción y las secuelas de daños físicos y psicológicos fueron muy importantes. Sin embargo, las consecuencias no son únicamente la pérdida de vidas humanas, sino que violaciones, hambrunas, robos, destrucción de ciudades, reparto de territorios, confección de nuevos gobiernos e incluso otros conflictos bélicos también son resultado de un enfrentamiento como el que se produjo en la Primera Guerra Mundial. La carrera armamentística, grandes avances en investigación y tecnología son consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Esto aumentó la capacidad de destrucción entre las naciones. Pero el desarrollo de tanques, armas químicas y el de uso de aviones para el combate son claros ejemplos del desarrollo tecnológico. Cuando la guerra acabó, las numerosas industrias bélicas dejaron de producir y debieron ser reconvertidas para su uso en materia civil. La economía de los países europeos estaba en decadencia debido a las enormes deudas que habían contraído con los países neutrales que se habían convertido en proveedores de suministros. Incluso dentro de estos datos podemos considerar que los términos en los que Alemania tuvo que rendirse fueron los que provocaron el alzamiento de Hitler unos años después. Muchos historiadores consideran que nunca finalizó la guerra, es decir, sino que solo fue un largo cese al fuego hasta el comienzo de la siguiente. El final de la guerra marcó un nuevo tipo de relaciones diplomáticas. En este sentido se estableció la creación de la Sociedad de las Naciones, un organismo internacional con sede en Ginebra, Suiza, destinado a mantener la paz y garantizar la independencia de las pequeñas naciones.
Las potencias centrales, sus aliados y Rusia quedaban excluidas de la Sociedad de las Naciones, aunque podrían ser admitidas en un futuro. Asimismo, las potencias vencedoras integrarían un consejo permanente junto a un secretariado. Los integrantes de la sociedad renunciaban a la diplomacia secreta y se aseguraban mutuamente su independencia e integridad territorial. En lo económico, la guerra fue un costo significativo para las naciones que participaban en ella. Alemania y Gran Bretaña gastaron cerca del 60% de lo que su economía producía, teniendo que elevar los impuestos y pidiendo además dinero prestado a sus ciudadanos. También se imprimió dinero para comprar armas y otros insumos necesarios para las batallas, lo que contribuyó a la generación de inflación. La guerra también generó restricciones en el comercio, que fueron exacerbadas por las políticas proteccionistas exageradas que adoptaron los países. Esto generó un quiebre globalizado del sistema económico mundial, con consecuencias desastrosas como lo fue la Gran Depresión de 1929. Semejante caos económico influyó de manera decisiva en el aumento del descontento social y desestabilizó a la frágil República de Weimar. Los esfuerzos de las potencias europeas occidentales por marginar a Alemania debilitaron y aislaron a sus líderes democráticos y acentuaron la necesidad de devolverle el prestigio a Alemania a través de la remilitarización y la expansión. En relación con las duras disposiciones del Tratado de Versalles, fue particularmente perjudicial la convicción cabal entre muchos integrantes de la población general de que Alemania había sido apuñalada por la espalda por los criminales de noviembre, aquellos que habían contribuido a formar el nuevo gobierno de Weimar y a mediar por la paz que los alemanes querían tan desesperadamente, pero que había finalizado de un modo tan desastroso con el Tratado de Versalles. Otra importante consecuencia política de los 5 acuerdos de paz firmados entre los países triunfadores y los derrotados fue la conformación de un nuevo mapa europeo caracterizado por el derrumbamiento definitivo de los grandes imperios territoriales de Europa Oriental y Central. En su lugar surgieron los estados de Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Checoslovaquia, Austria y Hungría. En los Balcanes, Rumania se anexió territorios y Serbia formó el núcleo para el nuevo Estado de Yugoslavia. Alemania debió ceder a Francia los territorios de Alsacia y Lorena, mientras que otorgó una parte de Prusia al nuevo Estado polaco. El Imperio Otomano también fue desmembrado y parte de su territorio pasó a manos de Francia, Siria y Líbano, y Gran Bretaña, Irak y Palestina, bajo la categoría de mandatos, un eufemismo que disimulaba el carácter colonial. En teoría, los países que recibían los mandatos debían administrar esos territorios y guiarlos en el camino hacia la independencia.